Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía a la distancia con José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, muy contento de saludarte, Graciela, y a todos los amigos y amigas que escuchan este programa que ya llega a su 31º aniversario. ¡Qué barbaridad! 31 años de El fin justifica los medios. ¿Qué te parece? Toda una historia, José Ángel. Creo que es toda una época de este programa, y que lo más importante que ha sucedido con los medios de comunicación pues lo hemos abordado en el programa. Creo que es una historia grabada que está en la fonoteca de Radio Educación y que puede ser consultada, por supuesto, por amigos, por investigadores, por gente que quiera consultar algo en particular. Pues aquí están muchas historias que se entretejen, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con las reformas a las leyes de medios, con las evoluciones de las tecnologías digitales, también con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, muchos temas que hemos tratado en esta serie, y vamos a comentar de eso en nuestro próximo programa, que es cuando vamos a celebrar los 31 años. Este próximo 3 de septiembre los invitamos a acompañarnos en esta emisión especial que, por cierto, va a ser transmitida también a través de Facebook en video. Vamos a partir un pastel, vamos a platicar de lo que ha sido la historia de esta serie, y pues nos gustaría muchísimo que nuestros radioescuchas participaran, que nos comentaran, que nos mandaran sus críticas, sus felicitaciones, y que nos acompañen en esta emisión el próximo jueves 3 de septiembre a la 1:05 p.m. y también a través de nuestro Facebook, El fin justifica a los medios. Pues se va a poner muy bueno, va a estar interesante este recuento que también ha documentado muchas luchas, muchos anhelos, y lo sigue haciendo. El tema de esta emisión no es para menos, porque en agosto de 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó a Radio Educación la operación de una señal de FM en la Ciudad de México. A partir de este anuncio, pues se crearon expectativas de avance en la cobertura, en la calidad de la señal de esta emisora que pensamos que es emblemática de la radio pública. Los preparativos y las pruebas se llevaron un año entero, y finalmente el 30 de noviembre del año 2018 pudimos festejar el inicio de transmisiones en la nueva frecuencia del 96.5 en FM. Fue un gran paso sin duda, después de décadas, de verdad fueron décadas de esperar a que esta emisora pudiera entrar a esta banda radiofónica que por supuesto proporciona una mejor calidad de audio y el acceso a nuevas audiencias, o al menos así lo pensábamos. Sin embargo, lo que hemos visto es que la cobertura de esta emisora pues está limitada por solamente 3,000 watts de potencia que le fueron autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero con esto no alcanza a cubrir todo el territorio de la Ciudad de México, y la calidad de su señal pues es algo deficiente frente a las emisoras del cuadrante. Sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza y con la maestra Beatriz Solís Leré. Además, como siempre, vamos a tener nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de FM o vía internet en todo el mundo, y también a quienes lo hacen a través de las emisoras que se enlazan a esta señal. Son, entre otras, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán,
Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También saludamos a todas las personas que escuchan el podcast que se sube a las redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Los invitamos a que participen con su comentario, su punto de vista, su opinión. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana que realizó Ángeles Medina. Notimedios. Familiares de la periodista Miroslava Breach, asesinada en marzo de 2017, exigieron la intervención del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para investigar a fondo el homicidio de la corresponsal del periódico La Jornada. De acuerdo con familiares, el caso de Miroslava Breach no puede cerrarse con la sentencia de 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, pues afirman que falta ejecutar la orden de aprehensión contra Wilber Jaciel, cómplice de El Larry, e investigar el involucramiento de funcionarios públicos del gobierno en este crimen. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó al editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, que publica la revista Nexos, por falsear información dolosamente para obtener un contrato de publicidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2018. La sanción establece que por 2 años la empresa no podrá tener convenios para propaganda oficial o algún otro servicio con instancias gubernamentales, además de que deberá pagar una multa por 999,440 pesos. En respuesta, el Grupo Nexos afirmó que las sanciones son desproporcionadas y sintomáticas de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno. La familia Alemán tomó el control de las instalaciones de W Radio tras concluir la compra del 50% de la participación accionaria que tenía Televisa. Como parte de los cambios que habrá en la radiodifusora, se nombró a Miguel Alemán Magnani como nuevo presidente del Consejo de Administración de la radiodifusora y a Ignacio Carral Kramer como director general. Sin embargo, se aseguró que los programas, contenidos y operaciones se mantendrán como hasta ahora. La Agencia de Noticias del Estado mexicano cumplió 52 años de existencia en medio de una huelga que las autoridades de Notimex califican como ilegal. En un comunicado, la agencia señala que la suspensión de actividades se mantiene pese a que cuentan con amparos que les permiten seguir operando. En tanto, trabajadores sindicalizados de Notimex llevaron a cabo una jornada de lucha apelando a la solidaridad del público y de sus colegas periodistas para visibilizar un conflicto que lleva medio año sin resolverse. La plataforma de videollamada Zoom confirmó que tuvo una caída en su conexión a escala internacional que tardó 4 horas en arreglarse. En México, la falla coincidió con el inicio del ciclo escolar 2020-2021, el cual se realiza a distancia. Hay que destacar que Zoom es una de las aplicaciones más utilizadas para impartir clases, tanto en escuelas privadas como públicas, por lo que muchas instituciones educativas debieron posponer el arranque de sus actividades. México se posicionó como uno de los países con más descargas de contenidos digitales piratas en el primer trimestre de 2020. Según datos de la Cámara Americana de Comercio México, la piratería se ha manifestado en todos los sectores económicos y ha evolucionado de la mano de la tecnología, pues Internet se ha identificado como un medio de distribución de todo tipo de mercancías falsificadas. En noticias internacionales, en Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández decidió declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, internet y la televisión por cable, por lo que se congelan las tarifas de estos servicios hasta el 31 de diciembre de este año. Cabe destacar que el decreto señala que el acceso a internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona, a fin de ejercer y gozar el derecho a la libertad de expresión.
TikTok demandó al gobierno de Donald Trump por el decreto que prohíbe cualquier negocio en Estados Unidos con la aplicación para compartir video. Esto luego de considerar que es un pretexto para alimentar la retórica anti-China mientras el presidente busca su reelección. La compañía rechazó que TikTok sea una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pues dijo que se protege la privacidad y seguridad de todos sus usuarios. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, lo invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, o también en el blog, elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Le invitamos a participar. Estamos en Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues ya al inicio de este programa nos contabas, Graciela, que va a haber pues un festejo, pues dadas las circunstancias, también con la debida distancia, con todos los protocolos de salud y tal, para festejar el 31º aniversario de nuestro programa, El Fin Justifica a los Medios. 31 años de transmisiones ininterrumpidas, difundiendo análisis, difundiendo investigaciones sobre medios de comunicación. Es de verdad un programa pionero en su tipo. Vamos a celebrarlo pues privándonos de la compañía de nuestros allegados, ¿verdad? Muchos investigadores, periodistas, incluso estudiantes de comunicación que casi cada año nos acompañan en estas celebraciones que realizamos en el Domo de Radio Educación, y ahora pues lo vamos a hacer a distancia de acuerdo a lo que indica esta emergencia sanitaria. Así que vamos a invitarles a que nos acompañen ese día a través del Facebook, a través de esta plataforma van a poder enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus felicitaciones, sus críticas también, ¿por qué no? Y también a través del WhatsApp de cabina, que es el 55 12 33 29 15. 55 12 33 29 15. Estaremos compartiendo y recibiendo sus mensajes a lo largo de este programa. Esto significa que ustedes, amigos, pueden enviar un video o un audio con su punto de vista, con su comentario en torno a los 31 años de El Fin Justifica a los Medios. Y los mensajes de nuestros radioescuchas siempre son de verdad muy importantes para nosotros. Fidel Cruz Santiago, en torno al programa pasado, dice: la red EduSat, esta es la red que se debe utilizar en todo el país, y se refiere al tema que abordamos en la emisión de la semana pasada, que tiene que ver con la educación vía televisión en esta pandemia, ¿no? Así es, y bueno, las razones de por qué no lo estamos usando es precisamente las limitaciones técnicas y presupuestales que tenemos, y es un tema del cual vamos a hablar en este programa un poquito más adelante. También recibimos la semana pasada los saludos de Carla Núñez, quien nos felicita y nos dice que le pareció muy interesante el programa. Muchísimas gracias, Carla. Pues comunícate y participa. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Balance de la cobertura y penetración de Radio Educación. Hace 3 años estábamos celebrando que el Instituto Federal de Telecomunicaciones había otorgado una concesión de frecuencia modulada en la Ciudad de México a Radio Educación, un logro que generó muchas expectativas de llegar a más audiencias. Más tarde, al inicio de este gobierno, también nos alegramos cuando se habló de fortalecer a los medios públicos y proyectarlos como una gran cadena nacional. Pero pese al avance que representan, ni la reforma en telecomunicaciones, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, inclusive la creación y renovación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pues ha permitido a los medios públicos proyectar su señal más allá del sitio marginal que siempre han tenido frente a los medios comerciales. Y hoy vamos a conversar en torno a este tema con 2 expertos. Vamos a iniciar con la entrevista que realizó Graciela Ramírez al ingeniero Ignacio Espinosa Abonza.
Él es perito en telecomunicaciones y ha sido responsable de la instalación técnica de muchas de las emisoras públicas de nuestro país y, por supuesto, de Radio Educación. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en esta conversación para El Fin Justifica a los Medios. Graciela, gracias a ti. Me da un gusto, un placer especial participar en tu programa. Estamos cumpliendo, Nacho, 3 años de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la operación de una frecuencia modulada a Radio Educación. ¿Qué balance haces de este logro? ¿Se ha logrado realmente aumentar la cobertura de la emisora? Bueno, te lo platico con unos antecedentes. La estación de AM tiene una cobertura que va más allá del Valle de México. Y al hacer la asignación en FM, la cobertura se ha reducido nada más digamos que a una parte de la Ciudad de México. ¿Por qué una parte? Pues porque no tuvimos todo el presupuesto como para poner una instalación de antena suficientemente alta para tener una mejor cobertura. Así es de que, por un lado, tenemos deficiencias nuestras por falta de presupuesto. Estamos colocada la antena, la colocamos en una torre de 45 metros y eso reduce bastante la cobertura. Tendríamos que mejorarla si montamos una torre de 90 metros. Esto tendrá que ser cuando tengamos mejor presupuesto. Por otra parte, esta frecuencia modulada fue asignada mediante un procedimiento que se publicó en el Diario Oficial de 2008 y que significaba dar a cambio la estación de AM, la frecuencia de AM, sacarla del aire, después de que la FM funcionara al aire en combo con AM durante un año. Nada más que nosotros le explicamos, se hizo una explicación al IFT de que la cobertura que tiene AM es más grande que la cobertura que tenemos en FM, sobre todo con la potencia de 3 kilowatts radiados. Entonces nos autorizan a que mantengamos la estación de AM siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos de una revisión de expedientes y demás y una reasignación de la 1060. No vamos a apagar la estación, tenemos el permiso de que siga, a pesar de que haya pasado ya un año, de que siga al aire la estación de AM, mientras se arreglan estos trámites que han sido interrumpidos por la pandemia, esperando que pronto se reactiven las actividades del IFT. Entonces podremos nosotros continuar con esos trámites para ponerla oficialmente ya funcionando con el permiso del IFT. Con la amplitud modulada llegamos a muchos estados del centro del país y en ciertos horarios incluso más allá. ¿Qué tanto porcentaje de la Ciudad de México cubrimos con el 96.5 de frecuencia modulada? En AM, sí, efectivamente, todos los estados que son vecinos del Valle de México la reciben y quizás en las noches pudiera tener alcances impredecibles, podría ser en Sonora, en Chihuahua, en estados más lejanos, efectivamente. Y la FM no tiene esas características. La FM, entre más alto se ponga la antena, pues tiene mayor cobertura. Sin embargo, el Valle de México está rodeado por una serie de serranía que le impide ir más allá. Por más alto que se ponga, pues la FM siempre tendrá una limitación. Yo creo que en este momento andamos, no sé, en un 35-40% de la cobertura que tiene AM, la FM la está cubriendo así. Y sobre todo, en la Ciudad de México tenemos obstáculos que nos impiden tener buena recepción, por ejemplo, en la Colonia Roma. Sé que tú vives ahí y que sé que te has tenido problemas, incluso de interferencias por otras estaciones. Es imposible, pues, que podamos mejorar si no subimos la antena por lo menos a 90 metros de altura. ¿Cuál es la razón por la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones limitó a 3,000 watts de potencia la señal de Radio Educación y de otras emisoras que en ese momento también se les dio una concesión de FM? ¿Por qué solamente 3,000 watts de potencia cuando la nueva norma permitía que fuera más? Sí, este procedimiento que se publicó en el 2008 indicaba que las estaciones podían hacer el cambio de su estación de AM a FM, pero no pudimos hacerlo quienes teníamos la banda de FM saturada.
hasta que ocurrió hace un par de años, ocurrió un cambio en esta normativa y se autorizó en una nueva disposición técnica, se autorizó que pudieran operarse estaciones en medio de las estaciones que ya estaban operando. Hoy podemos entrar a 400 kilohertz de separación, cuando que originalmente las estaciones tenían una separación de 800 kilohertz. Quiere decir que entre cada dos estaciones puede haber una nueva frecuencia y la potencia de operación puede llegar hasta 10,000 watts. Tanto así que Radio Ibero, una estación cultural, social, tenía operando desde hace varios años su estación a 3,000 watts de potencia y le autorizaron recientemente, hace un par de años también, le autorizaron operar con 10,000 watts de potencia. Sí es factible aumentar a 10,000 watts. Lo que pasa es que el IFT pues tiene, yo supongo, una política de a nuevas asignaciones a 400 kilohertz solamente autorizarles un máximo de 3 kilowatts, pero sí es factible subir hasta 10 kilowatts, puesto que ya le autorizó a una estación que está a 400 kilohertz, que es Radio Ibero, ya le autorizó un aumento hasta 10 kilowatts. Sería pues una siguiente gestión que pudiéramos hacer, que nos autoricen 10,000 watts de potencia radiada. Pero finalmente, a pesar de estos avances que significa estas FM para varias de estas emisoras culturales, pues seguimos estando en una gran desventaja con respecto a radiodifusoras comerciales que tienen hasta 100,000 watts de potencia. ¿Por qué esta voluntad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo, independientemente de los gobiernos, de mantener a estas emisoras con un rango mucho menor, en desventaja, marginadas, sin poder llegar a la población de todo el país? Pues sí, efectivamente, es su política. Para mí es una decisión política que no tiene sentido. O sea, podrían hacerse análisis como para que cubrieran más población. Por ejemplo, la Ciudad de México, pues necesitamos más potencia. La cantidad de población que tenemos es enorme y está extendida en todo el Valle de México. No cubrimos todo el Valle de México, cubrimos apenas un 30% del Valle de México. En el caso de ciudades como Mérida, nos autorizaron también 3 kilowatts en esa estación que tiene Radio Educación instalada ahí en Mérida, pues sí se cumple porque es una zona plana. Toda la ciudad de Mérida, en la península, toda la península es un terreno totalmente plano, no tiene serranía, no tiene manera de que se interrumpa que se bloquee la señal. Ahí pues se podría justificar que está bien asignado los 3 kilowatts, pero en ciudades como esta, pues sí necesitamos mucha mayor potencia. ¿Qué necesitaríamos para poder cubrir todo el territorio nacional? Instalar señales de FM en varios estados, me imagino, lo cual implicaría pues también un mayor recurso económico para la emisora, porque hay que comprar transmisores, porque hay que hacer toda una serie de instalaciones técnicas, además de poder tener una producción propia. Sí, claro. De hecho, el plan era tener cobertura nacional y una primera etapa fue que el IFT nos asignó 4 frecuencias. Originalmente eran 3 y luego nos asignó esta de la Ciudad de México, la 96.5, para que sea la 4ª. ¿Y qué necesitamos para cubrir más ciudades? Bueno, pues efectivamente más asignaciones en otras ciudades de los demás estados, ¿no? Para tener más o menos una cobertura nacional. Obviamente, ¿qué se necesita? Pues por un lado la gestión para más frecuencias, pero por el otro lado necesitamos presupuesto, porque las 2 que nos faltan por instalar, que es Morelia y Hermosillo, ya están asignadas, pero no tenemos todavía presupuesto como para hacer las instalaciones. Eso se hace, pues estamos esperando que se haga con la asignación de nuevo presupuesto. Por lo menos necesitamos unos 7 millones. Eso es solamente para instalar estas señales. Ahora, ¿qué pasa con la amplitud modulada? Sabemos que el transmisor ya es muy viejo, que requiere reparaciones o incluso ya la compra de un nuevo transmisor de amplitud modulada, pero digital, ¿no? ¿Ahí cuánto se necesitaría para poder mantener la amplitud modulada en las mejores condiciones? Bueno, ahí estamos hablando quizás como de unos 10 millones de pesos para un transmisor. Las instalaciones demás, las accesorias, son las mismas, nada más sería el cambio del transmisor. Y efectivamente este transmisor, que ya tiene más de 20 años de uso, pues ha venido presentando fallas. Se han podido arreglar algunas, pero las más importantes para lograr que esté con 100,000 watts
que no está. Ahorita estamos apenas ni siquiera con la mitad, pues, de la potencia. Entonces, lo único que se necesita, pues, es darle una reparación. Y también la reparación, pues, tiene un costo. Pues, quizás 5 o 6 millones más que se necesiten para hacer la reparación, más los 7, 8 millones de pesos por un transmisor de nuevo para que tenga respaldo. Entonces sí es una importante inversión la que se necesita para actualizar esa planta transmisora de AM. ¿Consideras que es importante mantener este tipo de emisoras frente a un Internet que cada vez se vuelve el medio de comunicación más importante? ¿Todavía tiene vida la radio en México? Mira, Internet se vuelve como lo acabas de decir, un medio de comunicación importante, pero es una comunicación entre la población. Para efectos de tener programación que se envíe por las redes, las múltiples redes que tiene la red Internet, pues está complicado porque no es un servicio que garantice una continuidad. Constantemente hay problemas y lo acabamos de comprobar recientemente que empezó el año escolar. Este año escolar empezó el lunes de esta semana y ya tuvo su primera caída importante. Se cortó se cayó todo el Internet. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé, pero yo supongo que es un problema de los proveedores del servicio de Internet locales y los de las demás ciudades en donde también reciben el Internet. A lo mejor nada más se cayó el local, donde se generan las señales, y ahí es donde no se pudo resolver el problema. Se tuvo que acudir, como se hizo, como se preveyó antes, a los medios de comunicación, como son la radio y la televisión. Esos son los que son más seguros, tienen más confiabilidad. Es muy difícil que se pierdan las señales de los medios de radio y televisión, porque cada planta transmisora de radio y televisión tienen sus propios generadores de emergencia. En casos de emergencia puede ocurrir un sismo, puede cortarse la energía eléctrica, pero los medios se mantienen con sus señales electromagnéticas llegando al pueblo, y son los medios los que le informan, son los medios los que se mantienen en estos casos de emergencia, no así el Internet. El Internet no es confiable, pues, para hacer transmisiones tipo radiodifusión. ¿Qué expectativas tienes, Nacho, con respecto a la posibilidad de que se fortalezcan los medios públicos durante el actual gobierno, como se prometió en un inicio? ¿Qué se requeriría no solamente para que Radio Educación, sino que para todos los medios públicos pudieran tener una mayor presencia y una cobertura nacional? Pues lo que yo veo como expectativa es que lo único que se necesita es presupuesto para todos. Sin presupuesto no se puede hacer cambios. Por ejemplo, ahorita está pendiente que la televisión ya se digitalizó, pero está pendiente que la radiodifusión, la radio en AM y en FM se digitalice. Especialmente la FM es la que tiene ahorita más penetración en la gran mayoría de las grandes ciudades. Pero la AM se tiene que mantener porque también llegaría a los lugares alejados en donde no se reciben señales de frecuencia modulada. Entonces, lo único que yo le veo a esto, pues, es que se actualicen todas las estaciones, se mejoren sus potencias, se hagan transmisiones digitales, aparezcan los canales adicionales para poder hacer las transmisiones normales y en los canales adicionales transmitir los programas escolares. En el caso de la onda corta, Nacho, creo que Radio Educación es la única emisora en el país que se mantiene transmitiendo por onda corta. Incluso Radio México Internacional del IMER ya está en Internet. Y te quiero preguntar si vale la pena sostener la onda corta. Bueno, daría un beneficio tangible hacia pocos diexistas que hay que todavía escuchan la onda corta. Eso sigue habiéndolos. Sé que hay clubes, sé que sí hay seguidores de la onda corta, y
Yo digo que sí mantendríamos en comunicación con estos diexistas esta información que se transmite, que es de tipo regional. Se transmite mucha información cultural, mucha información de nuestro país hacia el exterior. La onda corta está destinada para que se nos oiga en otros países de América Latina y de Europa y de Asia incluso. Entonces sí es recomendable que se siga manteniendo la señal de onda corta. Obviamente caemos otra vez en la misma problemática de falta de presupuesto, porque la onda corta pues necesita ya también actualizarse y necesita una buena inversión. Estamos hablando de cerca de 5 millones de pesos para que se modernice la planta de transmisión de onda corta. Y en el caso de radioeducación, la digitalización también es un pendiente de instalar los estudios de grabación para que sean completamente digitales. Existe también una necesidad de digitalización de todo el acervo sonoro. ¿Qué implicaciones tendría esta tarea? ¿Cuánto requeriríamos, aparte de los 7 millones que mencionas por frecuencia, por cada una de las señales de FM, esta actualización tecnológica para radioeducación? El Instituto Federal de Telecomunicaciones nos condicionó en la asignación de esta nueva frecuencia de 96.5 en la banda de FM, nos condicionó a que transmitiéramos señal digital. Hay capacidad, ya lo estamos haciendo, para transmitir en analógico y en digital. Estamos transmitiendo en modo híbrido. Se llama modo híbrido cuando se transmiten ambas señales. La señal analógica para que nos escuchen la audiencia que tiene receptores tradicionales, que son la mayoría, y para que nos escuchen también quienes tengan un receptor digital. Eso todavía no ocurre en masivo. Yo creo que hay muy pocos receptores en manos de nuestra audiencia que nos estén escuchando en digital, pero la gran ventaja que tenemos es que ya tenemos el transmisor, ya transmite en digital, y lo único que tendríamos que hacer es una inversión para ponerle canales dentro de esta misma frecuencia. Se pueden tener programas adicionales, hasta 3 más. Entonces podríamos ahí dedicar uno de estos canales digitales al servicio de la educación escolar como apoyo a estos nuevos sistemas que se están haciendo ahora de transmitir online. Pues se transmitiría estos programas escolares online y también se transmitiría a través de las ondas electromagnéticas vía la televisión y también vía la radio. Esa es la aportación que podemos hacer en radioeducación ya, pero necesitamos otra vez la misma cantaleta, perdón que te lo diga así, pero necesitamos presupuesto para que se adquieran los multiplexores que son necesarios para hacer estas transmisiones de los canales adicionales. Esa es la razón entonces por la que no estamos participando en esta jornada de Aprende en Casa, ¿no? O sea, no tenemos esa posibilidad ahorita de la multiprogramación y de utilizar uno de los canales para las clases online. Sí, podríamos hacerlo, pero tendríamos que sacrificar parte de la programación tradicional de radioeducación para enclavar el programa escolar. Y como eso, pues, representa, no sé, un cambio drástico y teniendo la facilidad de poner canales adicionales, pues yo creo que es mejor tener el canal adicional dedicado 100% a la enseñanza escolar y mantener la programación tradicional de radioeducación en el canal principal. Me decías fuera de esta conversación que el apoyo económico que el gobierno está dando a las emisoras comerciales era también para esto, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener el uso de estos otros canales digitales. Así es, el gobierno le asignó hace unos meses a las estaciones comerciales de televisión, especialmente, apoyo económico para que pudieran meter sus multiplexores y poder usar sus segundos y terceros canales adicionales, para que no fueran utilizados los canales principales. La televisión ya no transmite híbrido, ya la televisión ya transmite en forma digital absolutamente, 100%, por eso hubo un apagón de la señal analógica. En el caso de la radio no existe todavía la necesidad de hacer un apagón, la radio puede seguir transmitiendo la señal analógica en su canal principal y la señal digital también en un canal principal, y luego tener canales adicionales, para lo cual necesitamos estos multiplexores y poder hacer transmisiones escolares y algunas otras, las que se ofrecieran. Ese es el apoyo que le daría esta radiodifusión al Estado para poder resolver el problema de las interrupciones que tienen Internet. Tendrían el respaldo de las estaciones de radio y de televisión para que no se pierdan las transmisiones
vacaciones escolares, como se perdió recientemente por caída de la red de Internet. Nacho, pues estamos convencidos de que los medios públicos deben de fortalecerse, de que deben tener condiciones de mayor equidad con los medios comerciales y que es la oportunidad en este gobierno para poder resarcir este atraso que venimos cargando desde hace décadas. Ojalá que haya claridad y voluntad política de parte de nuestro gobierno para hacer esto, que es muy importante, porque finalmente pues los beneficiados son las audiencias, las ciudadanas y los ciudadanos que pueden hacer uso de este tipo de medios, que tienen una misión y una voluntad social que no tienen los otros medios. Sí, así es. En resumen, el problema es económico, es falta de presupuesto, y yo te diría, para hacer un resumen de lo que te acabo de decir, necesitamos reparar la estación de AM, el 1060, necesitamos tener canales adicionales ya en los transmisores de Mérida y en el transmisor de aquí de la Ciudad de México, y necesitamos instalar las frecuencias que tenemos pendientes de Hermosillo y de Morelia. Y por otro lado, también todos los estudios, toda la infraestructura técnica de la estación de Ángel Urraza, los estudios, las centrales de comunicación, también digitalizarlas. Hay un programa por ahí que tenemos pendiente de aplicar, también por falta de presupuesto, para digitalizar todos los programas, para digitalizar la música, para que todo esto tenga mucha mejor calidad en las programaciones de Radio Educación aquí en la Ciudad de México, en la de Mérida y en las que vengan de Hermosillo y de Morelia. Pues muchas gracias, Nacho. Ignacio Espinosa, ingeniero en telecomunicaciones, experto en la instalación de emisoras públicas como Radio Educación. Muchísimas gracias por estas palabras tuyas para la audiencia del Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias a ti, ha sido un placer participar en tu programa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. A continuación, vamos a una entrevista que realizó José Ángel Domínguez sobre este tema del que estamos hablando, las limitaciones presupuestales y técnicas que siguen siendo un gran lastre para los medios públicos, ya que no les permiten aumentar su cobertura y llegar a las audiencias de todo el país, teniendo condiciones de equidad con los medios comerciales, algo que esperamos que muy pronto suceda. Le agradezco mucho a la maestra Beatriz Solís Leré, académica de la Universidad Metropolitana, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión y fundadora de la MEDI, por esta charla para El Fin Justifica a los Medios. Como siempre, es un placer poder saludarte, mi querida Betty. Es un placer para mí también estar contigo y con todas sus audiencias. Muchas gracias. Una vez más, la reflexión en torno a los medios públicos se hace obligada, pienso yo. ¿Cuál es tu opinión en torno a la política de este gobierno hacia los medios públicos? ¿Han mejorado en algo? ¿Se han fortalecido como en algún momento se ofreció? Mira, yo sí creo que hay avances en términos de reconocimiento y de finalmente ser incorporados como medios públicos desde la propia Constitución, estableciendo sus características, este avance formal o institucional. Pero como siempre encontramos como señales contradictorias en muchas ocasiones. Yo sigo teniendo depositada mi confianza en los medios públicos, siempre ha sido así, pero me preocupa que cuando menos en este periodo, en este inicio de sexenio, los medios públicos, a pesar de haber sido reconocidos plenamente, por un lado yo te reconozco, pero por el otro lado te recorto presupuesto. Y por otro lado no te permito que obtengas ingresos de otra naturaleza. Entonces, esto es como contradictorio porque sabemos perfectamente bien que los medios públicos tienen una muy clara convicción, y particularmente Radio Educación, debo decirlo, una muy clara convicción de su compromiso con el trabajo, de su compromiso con la calidad de la programación, todo eso.
pero eso no se hace gratis o no podemos aspirar a que se haga simplemente por milagro. Necesita apoyo económico, necesita apoyo institucional, y me parece que ahí es en donde, cuando menos en este año pasado y principios de este año, pues no ha sido como consistente o congruente el mensaje. Yo creo que si quiero fortalecer a los medios públicos, tengo que darles apoyo, tengo que darles su espacio, tengo que darles lugar y no recortar exactamente por el ámbito de la cultura y mucho menos de los medios de comunicación. Sabemos que la información y la comunicación, además de que tiene que ser plural y estar presentes en todos los tipos de medios que tenemos enfrente, los que más me debiera estar ocupando y preocupando son los medios públicos, que son los del público y los que contribuyen con calidad en la programación, como Radio Educación, por ejemplo, ¿no? Claro. Resulta también contradictorio que después de una larguísima aspiración y lucha por una frecuencia modulada, está la frecuencia modulada y están otras frecuencias, pero te doy la frecuencia, pero no te doy un tornillo. Entonces, ¿cómo voy a operar esa posibilidad de cobertura, que es uno de los principios de los medios públicos? La universalidad, que tengo que tratar de llegar a los más públicos posibles con este mensaje. Pero sabemos que técnicamente es imposible si no hay recursos para invertir. ¿Dirías limitaciones legales o limitaciones políticas para avanzar en la cobertura de los medios públicos y en particular Radio Educación, ya que lo mencionas específicamente, Betty? Sí, todos los medios públicos, la radio pública en general, sumado el IMER, pero con la larguísima tradición que tiene Radio Educación en términos del esfuerzo de la producción, incluso de la propia educación y capacitación a otras producciones, que además alimenta a otros medios de comunicación públicos de los estados. No tanto limitantes legales, que los hay, pero fundamentalmente voluntad política para fortalecerlos. ¿Cuál es tu punto de vista, maestra Beatriz Solís, en torno a esta falta de condiciones para que los medios públicos, pero en particular, bueno, Radio Educación participe en una jornada como el Aprende en Casa 2, ya que hay justamente, como lo dices, toda esa vocación en torno a la educación? Sí, a mí te digo, es esta política contradictoria, por decirlo menos, y que esta crisis en términos de la pandemia, en donde no podemos todavía mandar a los niños a las escuelas por cuidar su salud, ha puesto en evidencia el abandono del trabajo de la cobertura de los medios públicos. Si hubiera habido un trabajo permanente a lo largo del tiempo, en términos de una cobertura sólida para los medios públicos, como se hace, por decir algo, son malas las comparaciones, pero como se hace en Europa, que primero se garantiza una cobertura pública, no estaríamos necesitando de medios privados o comerciales para sacar adelante la tarea pública, la tarea que le corresponde al Estado, de resolver este problema o esta coyuntura, que esperamos que sea solo una coyuntura, para atender a la educación de los niños. Está en evidencia, más claro y transparente que nunca, el abandono en el que se ha tenido al crecimiento y al fortalecimiento de la cobertura de los medios públicos. Se puso en evidencia, yo creo que tenemos que tomar una clara conciencia y seguir peleando para que el Estado asuma una política de comunicación para con los medios públicos con voluntad de fortalecerlos. Sí, porque no se conoce un plan de la llamada Cuarta Transformación para realizar cambios en el régimen legal de los medios públicos que, digamos, los ayuden a crecer. Sí, ni siquiera en términos legales, en términos meramente económicos y financieros. Yo particularmente estoy convencida de que
de que si no hay recursos públicos, entonces no evitemos que puedan obtener ingresos por otras vías sin la mercantilización, sin la comercialización excesiva, sin fines de lucro. El no tener fines de lucro no significa ser pobre o no tener recursos, significa no hacerte rico, tú, sino enriquecer el trabajo que haces. Hay otras reflexiones no exentas de polémica en torno al modelo laboral de los medios públicos. ¿Tú crees que la participación de trabajadores de medios como Radio Educación, que son trabajadores que están basificados, es un elemento que aporta y defiende al medio, o por el contrario podría ser considerado como un lastre, considerando que hay gente que se queda pues muchos años en una base? Sí, yo pienso que tiene que modernizarse también la organización de los trabajadores, tiene que actualizarse y modernizarse. Y evidentemente ese es un reto. Si bien ha habido avances, hay retos y riesgos para los medios públicos si verdaderamente nos cruzamos de brazo para ver qué sucede. Solito no va a caernos como el maná del cielo las soluciones. Creo que debe haber una actualización, una modernización en términos de la organización de los trabajadores de los medios, sin duda. Claro, porque por otro lado, la contratación de trabajadores eventuales o freelance, como los conocemos en los medios públicos, bueno, también hay controversias en torno a la seguridad social de estos trabajadores, a su antigüedad y demás, y mucha gente piensa que tal vez esta planta laboral está sujeta a cambios, digamos, sexenales o de administración, como sucede en muchos lados en radios que no son públicas, sino radios estatales, Betty. Sí, claro, gubernamentales, más claros. Más claros, sí. Sí, yo también creo eso. Sabemos muy bien que el sindicalismo mexicano marcó épocas fundamentales y que después se desvirtuó, y sabemos muy bien por qué se desvirtuó y se fueron usados los trabajadores en muchas ocasiones para otros fines que no para el trabajo mismo para el cual estaban contratados. Yo creo que a mí me parece que también el trabajo profesional de quien trabaja como freelance en la profesión de la producción, en los trabajos de la locución, que tampoco tiene que ser una camisa de fuerza para solo trabajar en este medio, sino tener la libertad de trabajo profesional. Y muchos de los contenidos de los medios se hace con este tipo de contratos porque no hay otra manera de hacerlos. Por la legislación laboral y por las organizaciones en términos generales tradicionales. Yo sí creo que el valor fundamental del trabajo de todas las personas, aunque los freelancers siempre están a la deriva y siempre están con una situación muy de gran ambigüedad en la seguridad de su trabajo, también tiene que ser entendida como una posibilidad de libertad de trabajar en donde sea. Finalmente, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, por tu claridad, por tu disposición a compartir con las audiencias del Fin Justifica los Medios. Entonces, hay pasos que deberán darse en materia de medios públicos para fortalecerlos. Ojalá y quede tiempo en este sexenio. Ojalá, y fundamentalmente es un trabajo de cobertura, de financiamiento, de certeza laboral, sin que esto sea camisa de fuerza, pero sí haya certeza y equidad laboral. Sí, me parece que ese es el reto que tiene que asumirse, porque si no se corre un grave riesgo de ser medios que pasan por la vida de manera sin dejar huella. Afortunadamente muchos medios como en el que estamos, por supuesto que han dejado huella y esa huella es absolutamente imborrable, pero necesitamos fortalecerla para que la huella sea lo suficientemente sólida y fuerte para que solamente se pueda ir para adelante y no para atrás. Maestra Beatriz Solís Leré, como siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Hasta luego.
Bueno, pues después de la conversación con Beatriz Solís, le reiteramos la invitación para que celebre con nosotros el próximo 3 de septiembre el aniversario número 31 del Fin Justifica a los Medios. Lo celebraremos a la distancia, por supuesto, así que lo invitamos a que nos envíe un video o un audio en donde nos diga su opinión en torno a este programa emblemático en el mundo de la comunicación. Es muy fácil, puedes enviar tu mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15, 55 12 33 29 15, y por supuesto lo vamos a compartir en nuestra celebración el próximo 3 de septiembre. Te invitamos a festejar con nosotros. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Liliana Rodríguez, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.